No seré yo el que bendiga donde pisas, ni seré yo el que te alabe en la ignorancia. Sin la razón no seré yo el que a ti te siga. No seré yo, no seré yo. No seré yo quien te regale los oídos con vanidades encaladas de mentiras. Quizás no esté cuando la vida te sonría. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jabato, en concreto Acción Social. Soy Paquito, en otro nuevo programa en el que vamos a traer a dos invitados, la verdad es que muy interesantes, y bueno, va a ser como una segunda parte, como en las películas, ¿no? Segunda parte, ahora es personal, en el que vamos a hablar de unos temas interesantes, sobre todo a nivel de remunicipalización de servicios públicos. Y bueno, y hacer un poquito visión o recapitulación de cómo fue el evento que se celebró el pasado 6 de octubre en la Quinta de Torrearias. Pues un evento que fue en un mercado que se organizó agroecológico. Y bueno, y tenemos, ya paso a presentar a los invitados que nos hablarán de estos temas. Perdón, que se me traba la lengua. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar otra vez aquí con vosotras. Bueno, recordad que Daniel es vicepresidente de la plataforma ciudadana Quinta Torrearias. Eso es. También es miembro del equipo de mantenimiento de este parque, ¿no? Eso es. Hasta que de primera mano conoce cómo es el parque, los servicios, cómo funcionan. Sí, para bien y para mal. Para bien y para mal. Y también vamos a presentar a Loreto. ¿Qué tal, Loreto? Buenas tardes. Hola, encantada de estar aquí. Pues bueno, Loreto es miembro de la plataforma para remunicipalización y gestión directa de servicios públicos. Creo que lo he dicho todo y completo, ¿no? Sí, de Madrid, pero bueno, que nos relacionamos con el resto de municipios. Quienes me conocen, sobre todo los de la asociación de vecinos de aquí de la plataforma Línea STV, ya saben que los nombres siempre me como algo. O sea, no, mira que yo lo intento, pero no hay manera. Entonces, bueno, pues vamos a empezar el programa y nada, Daniel, pues cuéntanos un poco, pues cómo fue el mercado agroecológico y bueno, y por qué estás aquí hoy en concreto también para hablar de otros temas también. Pues la verdad es que estamos muy satisfechas y satisfechos de cómo salió la jornada agroecológica y artesana que celebramos el pasado 6 de octubre en la Quinta de Torrearias. Ya estuvimos aquí contigo un poco explicando cuál era el objetivo de estos eventos que organizamos desde la Plataforma Ciudadana de la Quinta de Torrearias. Y bueno, pues fue un exitazo total. Nosotras, la valoración que hemos hecho pues es muy positiva, vino muchísima gente, los productores y productoras se fueron muy satisfechos con las ventas, con el trato, con la gente, con el buen ambiente, el buen rollo que se dio el domingo. Y en general, pues deseando repetir, porque además siempre esta era la quinta edición que hacíamos de estos mercados agroecológicos y artesanos, de estas ferias agroecuológicas, y siempre el feedback que recibimos de la gente es el mismo, ¿no? Esto hay que hacerlo más a menudo, esto está genial, a ver cuándo repetís, cuándo hacemos el próximo. Y bueno, pues nosotras y nosotros pues siempre les decimos lo mismo, ¿no? Que encantados de realizar el esfuerzo de sacar estas cosas adelante, pero que ya no depende de nosotros y nosotras, sino que es el Ayuntamiento de Madrid el gestor del espacio y es el que tiene que dar los permisos, y que bueno, que seguiremos trabajando en un nuevo proyecto para el 2025, pues intentar hacer 3 o 4 mercados al año, uno por trimestre. Y el compromiso por parte de nuestra plataforma ciudadana es ese, con el vecindario, ¿no? La realidad es que bueno, pues la gente disfruta muchísimo, porque no solo es un espacio de consumo, sino que como te conté, ¿no? El otro día, pues no solo dábamos espacio y cabida a productores agroecológicos, artesanos y artesanas, sino también pues asociaciones del distrito. Ahí estuvieron la Asociación Feminista de San Blas Canillejas, estuvo la Asociación Medio Ambiente Ecologista de San Blas Canillejas, estuvieron la plataforma de parados y paradas, no sé si me dejo
más gente por ahí. Intentamos un poco invitar a todos los colectivos, desde la coordinadora de entidades nos dijeron, bueno, es que no nos da tiempo a preparar algo, les hubiera gustado participar, para la siguiente pues estarán presentes y prepararán alguna actividad infantil, alguna cuestión de estas características. Y bueno, pues en las actuaciones musicales también estuvieron genial. Allí tuvimos a la rondalla del Centro Cultural Antonio Machado, tuvimos al grupo de música castellana Majariz, los retratistas nómadas, que también son un grupo encantador de pintores y pintoras que pues te hacen un autorretrato ahí en 15 minutos, un dibujo, un retrato. Y a la gente le encantó, ¿no? Le encantó el buen ambiente y las sensaciones que tuvimos ese día. Sí, la verdad es que yo tuve la oportunidad de ir, como te dije, con mi madre, como te he comentado antes, y la verdad es que, bueno, el ambiente era además festivo, era con lo que tú comentas ahora de ¿cómo se llamaban? Los dibujantes, ¿no? Sí. La verdad es que veías ahí un grupo de gente pintando a una persona, Sí. y cuando entrabas dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Aquí pasa algo, hay algo, y no, era que estaban todos pintando, ¿no? Un modelo que se ponía ahí para todos, y la verdad es que era muy interesante. Y bueno, la compañera María José, también, como hablaba contigo antes en el micro, pues estuvo allí, la verdad es que la vi a tope, liada, con miles de cosas, no quiero interrumpir, pero vamos, que por lo que vi fue una jornada pues muy interesante. Lo que tú decías, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Una pincelada de lo que puede ser una remunicipalización donde de espacios públicos sean utilizados, ¿no? Por las gentes, ¿no? Por las personas que se ocupan, se llenan de personas, ¿no? Que es lo importante. Porque luego me di un paseo por esos jardines y aparte de flipar con la belleza y como es que es impresionante, claro, pero estaba solo, o sea, no había nadie. O sea, eso era como ir, sí, muy romántico, muy bonito, pero están ahí, ¿no? Es decir, le falta lo que es la gente, ¿no? Falta que tenga esa parte, ¿no? Esa componente. Aunque luego se agradece también el silencio que tiene, ¿no? Que no parece que estés en Madrid, ¿no? Es como estás en medio del campo. Pero bueno, la verdad es que es muy interesante, sobre todo lo que tú decías, ¿no? Una manera de dinamizar también un barrio, ¿no? Dentro de aquí del municipio de Madrid, que una parte que se dinamice, ¿no? Con esas actividades, un centro donde se pueden hacer cosas, ¿no? Porque es el palacio que tú comentabas, pues es un espacio inmenso para hacer ahí. Sí. Tiene unas oportunidades tremendas, ¿no? Sí. Sí, lo curioso de estas historias es que, bueno, cuando un mercado de estas características lo puede organizar muchísimo mejor a nivel de medios, un ayuntamiento como el de Madrid o cualquier ayuntamiento, pero aquí el que sea un trabajo hecho por la gente, ¿no? Por la propia ciudadanía, al final le da ese calorcito y ese toque que el vecindario lo percibe, ¿no? Que al final te gusta que sean tus propios vecinos y vecinas los que están organizando algo para ti, ¿no? Y hay un diálogo, hay mucha gente que se acercó a preguntar a la plataforma, oye, os conocía, pero así un poco de lejos, quiero participar, quiero apuntarme. Claro. Entonces se establecen ahí una serie de conexiones y relaciones entre los productores. Pues de hecho, ya te digo, es el quinto mercado que hacemos, pero ya desde el primero, el segundo, pues hemos conseguido conectar a vecinos y vecinas con productores para que se animen a crear un grupo de consumo, de alimentos de cercanía y ecológicos. O sea, que al final es un lugar de conexión entre ciudadanos y ciudadanas, entre vecinas, y es lo más bonito de todo esto, ¿no? Que es una cosa hecha que parte de tu propio vecindario y que es lo más interesante, ¿no? Es lo que genera estos espacios tan llamativos y tan atractivos y que le dan ese toque que, bueno, cuando es algo que organiza el propio ayuntamiento, pues bueno, lo puede hacer mucho más bonito, mucho más con muchos más medios, pero no tiene esa calidez y esa cercanía y ese contacto que tiene cuando lo hacemos entre nosotros y nosotras. Además, lo que tú dices, ¿no? La fuerza de una entidad o de un estamento público a la hora de organizar y gestionar todo esto, porque claro, vosotros con vuestro esfuerzo, lo que tú decías, que también a veces ponían un poquito de palos en las ruedas, porque no os daban la autorización a lo mejor hasta 2 o 3 días antes. Y eso es ir al límite apurando si al final se va a hacer o no, ¿no? Entonces, bueno, cuentas con que va a ocurrir al final y va a ser, pero no lo ponen fácil, ¿no? No. Nosotros, ya te digo, la autorización para el mercado nos llegó el viernes, cuando el mercado era el domingo, o sea, claro, que estuvimos hasta el último momento con los nervios ahí. Ya nos habían dicho 2 o 3 días antes que sí, que estaba autorizado, pero hasta que no recibes el papelito, ¿no? Pues no puedes estar seguro.
Y bueno, ya te comenté el otro día que estuvimos aquí, pues que ha habido ya años que nos han rechazado, pues al pedir 3 o 4 mercados al año, nos rechazaron la propuesta, dijeron que eran demasiados. Y bueno, fíjate, pues para un parque de estas características, el ocupar de 365 días del año, ocupar 4, que les parezca demasiado, pues es un poco... Bueno, va un poco acorde a lo que estuvimos hablando, ¿no? La intencionalidad que se quiere hacer con ese parque, claro, ¿no? Como con otras muchas cosas. Y bueno, vamos, si quieres luego seguimos hablando de este tema, si te parece. Y vamos a pasar a hablar con Loreto. En concreto, bueno, pues este 17 de octubre, ¿no? Va a haber un coloquio, una charla. Pues mira, desde la Plataforma por la Remunicipalización llevamos ya 10 años desde que se constituyó, y uno de los objetivos que tenemos es también informar sobre todas las cuestiones que son necesarias para que la gente sepa qué es lo que pasa con sus servicios públicos, cómo están gestionados, cuánto les cuestan, cómo podrían mejorar, porque creemos, como estabas hablando ahora, además, que la gestión de los municipios debe contar con sus vecinos, ¿no? Debería ser participativa, ¿no? Y que no sea algo hecho desde arriba, ¿no? Entonces, en este caso hemos hecho, pues, sobre diversos temas muchas jornadas. Nos planteamos por lo menos hacer una al año como mínimo, ¿no? Hay veces que estamos en el momento álgido, otras veces las cosas están más paradas, pero intentamos que se mantenga, ¿no? Entonces, en este caso, pues desde hace ya mucho tiempo, el proceso que ha tenido la Quinta de Torrearias lo hemos vivido muy de cerca, ¿no? Además, yo también soy jardinera municipal, o sea, soy compañera de Dani de otro parque, que también está privatizado, aunque quedemos personal todavía funcionario, pero lo hemos vivido muy de cerca porque durante todos estos años en que consiguieron, gracias a la plataforma de la Quinta de Torrearias, que se quedase para lo público el parque y que además fuese trabajado por personal municipal que se ofreció voluntariamente. De otros parques se fueron a ese parque para sacarlo adelante. 11 personas, creo, más o menos, consiguieron transformar un espacio que estaba abandonado de hacía mucho tiempo. Sí. Y además darle ese giro de participación con el barrio que a mí me parece tan importante y que además de verdad es que lo veo referente y desconocido, aunque han hecho muy buen trabajo de difusión, pero bueno, quizá es más el barrio el que está informado de toda la situación y no toda la ciudadanía, pero para mí me parece un referente. Y entonces ahora, y era el único parque que seguía gestionado de manera directa, porque no les dio tiempo a meterlo en los contratos, básicamente. Sí, bueno, era la época en la que estaba el gobierno de Carmena y todo eso. Entonces, bueno, el resto de parques históricos, aunque tengan personal funcionario, están privatizados, la gestión está privatizada. Antes todo era directo y ahora resulta que tenemos una empresa que nos da los suministros, que pone parte del personal y que se lleva, claro, a fin de año un dinero, ¿no? Claro. Por esos contratos. Entonces, con estos últimos contratos, Torrearias ya ha entrado a formar parte de esa gestión privada. Y nos parece importante que se sepa, igual que en cualquier otro servicio, porque hasta los servicios sociales, que me parece de lo más sangrante, están muchas veces en manos de fondos buitre. Pero en el caso de Torrearias, que se ha demostrado que además con un número determinado de personas que no son muchas, con unos recursos limitados que podían haber sido mayores, ahora lo privatizan la gestión, dejan a los trabajadores que lo han sacado adelante en un pequeño espacio, como marginados, porque en realidad los trabajadores y trabajadoras que somos funcionarios somos, como ellos nos llaman, personal residual. Sí. Y los dejan en ese espacio de huerto, de tal, mientras que el resto lo va a llevar una empresa privada con el consiguiente sobrecoste que significa la privatización de los servicios públicos, porque únicamente el beneficio empresarial y el IVA que hay que pagar ya es un sobrecoste añadido a lo que sería la misma gestión hecha directamente, ¿no? Que ni siquiera tiene por qué ser... pues eso, más podría gastarse más dinero en ella, para ello son los servicios públicos, ¿no? Pero a la misma situación ya tenemos el sobrecoste del IVA y del beneficio que se llevan las empresas, claro. Entonces queríamos contar eso y contar además que, bueno, y que nos expliquen ellos. Contarlo queremos que se entere el máximo de gente posible, ¿no? Para eso hacemos estas jornadas, ¿no? Cómo con la ayuda de la FRAM, además han denunciado esos contratos, ese contrato en concreto, porque la justificación que se hace para privatizar un servicio
muchas veces es ridícula. Es que le falta personal. Falta de personal, falta de medios, cuando tienes tú que encargarte de poner el personal y los medios. Entonces, sin embargo, para remunicipalizar un servicio te piden unos informes extraordinarios. Entonces queríamos saber un poco, por esa vía, qué se podía hacer, no solamente saber lo que está pasando con Torrearias y su proceso, su procedimiento, y qué se puede hacer con el resto de servicios también que son privatizados y que, como te decía, pues por ejemplo eso, los servicios sociales en manos de fondos buitre. ¿Cómo es posible, no? Que las personas más vulnerables, que los trabajadores de esos servicios al final van a ser casi los usuarios de los mismos, ¿no? Por falta de medios, ¿no? Económicos. En fin. Sí, bueno, a ver, según te estoy escuchando, yo también vivo esto porque yo trabajo en un centro de día de un pequeño municipio de Madrid y está gestionado por una empresa privada. Es decir, el espacio es público. Bueno, pues como vosotros, es igual, el funcionamiento es igual. Entonces, yo no sé en vuestro caso cuáles son los márgenes y coste para la Comunidad de Madrid o que gestione eso. Pero en mi caso, por ejemplo, yo os comento que este verano creo que hubo un poco de polémica porque hablaban de que el coste por persona, ¿no? Para un centro de día en el que se incluye desayuno, comida, merienda, y qué más era, bueno, nuestros sueldos obviamente, y todo estaba en cuanto eran 7 con algo euros con IVA. Claro, y incluías todo. Y luego, a la par, hablaban del catering, de la gestión del catering de la Asamblea de Madrid y estaban hablando de 15 euros, solamente lo que es el catering, ¿no? Entonces, veías una pequeña diferencia, ¿no? En cuanto a cosas que es importante y que ponderan ellos como importante y el aporte que le dan de valor y de dinero, ¿no? Y claro, ahí la gestión, ellos buscan totalmente empresas privadas, ¿no? Y de ahí saca todo, ¿no? Saca personal, saca servicios. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, pues lo que pasa que pues las personas que lo sufren son pues una alimentación, pues bueno, funcional, como se suele decir, ¿no? Y en vuestro caso me imagino que será algo muy parecido con todo, ¿no? Es decir, en los medios que tenéis, en los contratos que tenéis, Aquí un referente, por ejemplo, con Carmena fue la empresa municipal de transporte, ¿no? Que al parecer ha sido más hueso porque obviamente tiene un sindicato muy fuerte, ¿no? Entonces ahí pueden meterle menos, pero bueno, todo llegará, ¿no? Como yo creo que todo es la necesidad implacable de tener negocio ellos es implacable. Lo que pasa es que bueno, tienen un frente fuerte en este caso que es la AMT, ¿no? El sindicato que los conforma. No sé vosotros si es eso lo que en vuestro caso es vuestro fuerte, estáis luchando por ese aspecto o impide en cierta manera o hace un poco de barrera, ¿no? Para que no sea aplastante, ¿no? Claro, has mencionado aspectos fundamentales, ¿no? de estos procesos. Por un lado, la precarización, ¿no? Como el llevar a un servicio a un nivel precario absoluto, pues lo que hace es que al final los trabajadores y trabajadoras estén desmotivados, que el servicio no funcione correctamente. En el caso de jardinería, pues nosotros trabajamos con seres vivos, con plantas, pero en el caso de servicios sociales, o un centro de día, como estás comentando, pues es mucho más sangrante porque estás tratando con personas en las que la precarización del servicio hace, pues como comentabas, ¿no? Pues que la comida sea un tanto deficitaria, que el servicio que se pueda dar por parte de los trabajadores también sea deficitario. Entonces, eso es una parte fundamental, ¿no? De cómo ir desmantelando un servicio público que funciona bien. Otro aspecto fundamental que has mencionado es el tema sindical. Si las organizaciones sindicales, los sindicatos son los que deben ejercer esa lucha para que estos servicios funcionen con dignidad y con eficiencia, y si estos sindicatos no lo hacen o lo hacen de una manera también deficitaria, pues al final lo que lleva es a donde nos lleva, ¿no? A que el servicio no funcione o a que el servicio esté deteriorado, y muchas veces es la argumentación para introducir empresas privadas que no van a mejorarlo, porque al final, en el caso que estabas comentando tú de un centro de día, esa diferencia abismal, ¿no? Entre esos 7 euros por persona, ¿no? En el que ya entran los sueldos de los trabajadores, la alimentación del usuario, etcétera, comparado con los 15 euros del catering de la Asamblea de Madrid, ¿no? Entonces, es el coste, el beneficio empresarial, como comentaba Loreto, pues hay que sacarlo de ahí, ¿no? Entonces, al final, el servicio público que tú has ido precarizando y privatizas con el objetivo de que funcione mejor, lo estás condenando a una precariedad mayor,
pero bueno, ya has conseguido el fin, ¿no? El objetivo, que era acabar con otro servicio público más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en nuestro caso es un poco esa senda, ¿no? También la que hemos seguido en jardinería, ¿no? Claro, nosotros desde la plataforma, cuando se instituyó, en realidad está formada por trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos de Madrid, tanto de las empresas privadas como los que damos de gestión directa, funcionarios, personal laboral, bueno. Y luego los vecinos, que es la parte importante. Nosotros ahora mismo entramos dentro de las dos categorías, porque ambos somos vecinos y trabajadores. Pero es que somos, como vecinos y vecinas, los usuarios de esos servicios y tenemos que exigir que funcionen bien. Que funcionen bien y además eso, que no sirvan de negocio a empresas que en la mayoría de los casos son multinacionales, que llevan el servicio de ayuda a domicilio, lo llevan empresas de construcción, lo llevan empresas de Florentino, lo llevan los fondos buitres, algunos servicios sociales. O sea, no puede ser que los servicios que pagamos con nuestros impuestos y que son para beneficiarnos, y sobre todo a las personas más vulnerables, que eso es lo que se olvida, sean fruto de negocio a costa de esas condiciones laborales que muchas veces son de esclavitud prácticamente. Tenemos mucha relación con las compañeras del servicio de ayuda a domicilio. Sí. Bueno, en realidad con todos los colectivos de trabajadores y trabajadoras que podamos tener, pero tenemos mucha relación con ellas, pues también porque conocíamos a unas compañeras de Gijón muy luchadoras por la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, que han participado con nosotras muchas veces. Y en este caso ha habido mucha movilización. Es verdad que en los últimos tiempos y la última campaña electoral era una de las puntas de lanza de la campaña electoral municipal de Podemos, por ejemplo, la remunicipalización del SAD. Cosa que se ha conseguido también que tuviese esa fuerza gracias a la lucha de mucho tiempo de estas mujeres que están en unas condiciones realmente precarias. O sea, es alucinante. Entonces, ¿cómo es posible que eso lo esté llevando una empresa que se está forrando a costa de que los usuarios no estén en las condiciones que tienen que estar y que estas mujeres, porque la mayoría son mujeres, es un servicio muy feminizado, acaben con unas condiciones a lo largo del día? Bueno, han estado exigiendo que se les valore las condiciones laborales, que pueda haber inspecciones en las casas porque no se podía hacer. Pero, sobre todo, eso lo tenía que hacer un ayuntamiento de manera directa. Lo único que necesita es el personal, que es el que hace el esfuerzo. La coordinación la hace el propio ayuntamiento, la tendría que hacer. Y luego, en los lugares de trabajo son las casas. Lo único que tendrías que tener es un sitio donde se reúnan, donde se coordinen y tal. Y eso lo tiene el propio ayuntamiento, no necesitas más. Bueno, pues la diferencia es que la hora trabajada, o sea, pagada en los contratos, es el doble de lo que va a cobrar una trabajadora, más del doble. Todo ese dinero se pierde, lo pierden las trabajadoras, lo sufren ellas, claro, y ganan la empresa. Porque además es una mala gestión, porque si tienes que buscar un local, si tienes que atender a otras cosas que el propio ayuntamiento podría hacer, pues además es mala gestión. Entonces, bueno, como en el caso de las compañeras del servicio de domicilio, pues todos los servicios tenemos que luchar porque sean de gestión directa. Sí, además, un ejemplo de lo que yo lo he vivido también, ¿no? Por ejemplo, este verano ha pasado que una empresa que se dedica pues a las ayudas a domicilio de ciertas personas mayores que estén más en el centro, pues como ha ido el verano y tal, pues no han suplido a personas que se han ido y han metido a otras personas un trabajo de coordinación que tiene que hacer una empresa. Pues no lo han hecho. ¿Qué pasaba? Que cuando llegamos a entregar a esa persona a su domicilio, pues no había nadie esperando. Solamente para lo que es, fíjate, algo tan sencillo como llevarla a su domicilio, o sea, desde la furgoneta o el vehículo que le llevamos en transporte a su casa. Claro, que son gente en silla de ruedas. ¿Y qué pasa? Pues familiares trabajan. Es decir, este servicio está enfocado a dar un servicio a personas que, bueno, pues están generando dinero para pagar eso, ¿no? Bueno, pues estas empresas no lo coordinaban. ¿Qué tenían que hacer? Pues nos llevamos a esa persona al centro de nuevo hasta que viniera un familiar, o venía el familiar corriendo y tenía que dejar su trabajo, su tal, para poder subir a su madre o al familiar a su casa. Y siempre se lo decíamos, pon quejas, pero no pongas quejas a la empresa, pon quejas al ayuntamiento, pon quejas al municipio, pon
yo qué sé, contacta con el ayuda, ¿cómo se dice? El servicio consumidor, ¿cómo es? La oficina del consumidor. Ah, sí. No sé si se eran vigentes o activos aquí en Madrid, o que eso fue una iniciativa, al menos aquí en San Fernando estaba la OMIC. Sí, allí en Madrid también había. Pero vamos, yo la he utilizado a nivel personal pues para cositas así, con problemas con las telefónicas y cosas de esas. Claro, pero estas cosas yo creo que son importantes porque el denunciar un mal funcionamiento también implica el decir, nuestra empresa no funciona. La cuestión es que como son empresas que no tienen tampoco repercusión el hecho que hagan mal, se siguen haciendo la contrata. Tengo contrato por yo qué sé, 3 años y la explotación la tengo yo. Aunque vaya mal, pero la tengo yo. Y dicen, no, hombre, no, si va mal, rapidito fuera, porque yo en una empresa si no funcionó, a mí me echan fuera. Claro. ¿Y qué pasa? Porque esto no puede ser así. No se tiene esa fuerza a nivel... Pues yo creo que es importante también que la gente conozca las cosas y tenga información de lo que pasa con sus... Porque somos los que podemos presionar. O sea, no de distintas maneras, ¿no? Incluso con los votos, pero también de otras formas, ¿no? Entonces, que la gente conozca lo que pasa con sus servicios, que sepa exactamente quién gestiona esas cosas, porque luego es verdad que el desconocimiento a veces pues lleva a tener ideas un poco extrañas de cómo funciona la política y las... No son extrañas, son como todas las tenemos. Bueno, sí, pero quiero decir... El dedito, a mi primo, mi hermano, mi colega. Sí, pero quiero decir que el desconocimiento, dice, esto lo lleva mal y no sabes quién lo está llevando mal, ¿no? Y a mí muchas veces cuando dicen, bueno, mientras funcione, pero ¿sabes cómo funciona? Claro. ¿Sabes cuánto dinero de tus impuestos se pierde en eso? ¿Y cómo están los trabajadores y trabajadoras que gestionan esos servicios, por ejemplo? Entonces, los municipios que deberían, bueno, cualquier administración pública que debería estar trabajando para sus ciudadanos y ciudadanas, pues tienen que encargarse de eso y no otras cosas. Y nosotros y nosotras debemos exigirlo. Y para eso creo que tenemos que tener conocimiento. Y luego presionar a los políticos que en su día también a lo mejor se plantean estas cuestiones de gestión directa, no solamente municipal, pues la sanidad, ya lo sabemos, la sanidad, la educación, ¿no? Tiene que haber un esfuerzo y tiene que haber un convencimiento de ello y una voluntad de hacerlo. Que luego eso muchas veces falla. No se puede decir que quiero que sea privado, pero luego acomplejarme y no hacer nada, ¿no? Tengo que asumir ese proyecto que tengo porque estoy trabajando para mis vecinos y mis vecinas, ¿no? Entonces, en ese aspecto también creemos que la voluntad es importante y sobre ello hemos hablado también en otras jornadas, por ejemplo, que os invito a ver si queréis en el blog, pues sobre remunicipalizaciones exitosas, por ejemplo, en distintos municipios del Estado español. Por ejemplo, ¿cuáles han sido? Pues mira, una que fue muy interesante, porque esa sí que fue, y además nos pilla cerca, en Soto del Real, por ejemplo, fue la piscina municipal. Y esa piscina no hubo que esperar a la finalización del contrato, que sería una de las maneras. Tendríamos que ver de qué forma es mejor acometer la remunicipalización. Si tenemos que esperar a finalizar el contrato, pues esperamos. Pero en este caso funcionaba tan mal, y era un contrato a 25 años o algo así, que decidieron hacer un estudio y tirar abajo el contrato, y lo consiguieron. Lo consiguieron mejorando, por supuesto, las actividades que eran nulas. Es que era una empresa que lo llevaba fatal. O sea, era mejorar las actividades, las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Eso sí costó muchísimo porque hay que hacerlo muy bien. Luego tienes que tener el visto bueno de la Comunidad de Madrid. Todo ese informe tiene que pasar a la comunidad y bueno, ya sabemos las fuerzas que ejercen presión a todas estas cosas y estos negocios. Pero ese, por ejemplo, se consiguió. En Astorga, estuvimos en Astorga, también hicimos una visita a sitios donde se había remunicipalizado, pues allí, que en realidad no tenían tantos servicios privatizados, pero entre ellos estaba la recogida de basuras. Lo remunicipalizaron, estuvimos hablando con el concejal que lo hizo, también les costó mucho y les costó hasta amenazas en algunos casos. Y en general tenemos dos informes de remunicipalizaciones exitosas, que también podéis ver en el blog. Vale. De distintos sitios, hay muchas. Si quieres, luego cuando hacemos la publicación, sí, ponemos también el blog, el acceso, para que puedan verlo. Y es interesante, claro, ¿no? Porque también lo que tú dices, aparte de no solamente está el decir que vean, ¿no? Quién lo lleva, cómo lo lleva, sino si hacemos esto, funciona, ¿no?
En uno de estos informes, que este fue del periodo 2010-2019, conseguimos recabar 100 o 100 y pico remunicipalizaciones. Como lo fuimos difundiendo por ahí, a raíz de esto, una persona que lo había visto conocía una organización que es a nivel europeo, a nivel internacional, que es el Translation International Institute, que trabaja también por la gestión directa. Y nos incluyeron esa lista en su catálogo de remunicipalizaciones a nivel mundial, y de hecho al final nos fuimos a Ámsterdam, que tenían una convención para conocer todo eso. En México, con el agua, por ejemplo, el agua, hay mucho problema, en Chile no solamente aquí, en Chile había países, gente, claro. Tenemos también una jornada que hicimos vía virtual, telemática, que también participa gente de un compañero de Chile. Pues es conocer, saber, ver que se puede, que hay muchos agentes que no quieren, muchos agentes económicos, políticos y tal, que están en contra de eso, pero que tenemos que estar ahí. Es que es un ejemplo, ahora te pregunto otra vez una cosa, ¿no? Pero es algo como que es a nivel mundial, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo más de remunicipalización que sería necesaria, ahora ha sido este fin de semana pasado, ¿no? La manifestación por alquiler de la vivienda, una regulación, ¿no? A mí me hace gracia cómo ha empezado poco a poco este progreso, ¿no? Porque hace tiempo, cuando tú querías alquilar en Madrid un piso, había supuestamente una página, una empresa municipal que se dedicaba al tema de la vivienda. De hecho, hay un mercado cerca de donde está la empresa de gestión de vivienda y suelo, no sé qué, es un edificio gigantesco. No sé qué hacen allí porque es que realmente luego ves cómo funciona el tema y es el siguiente. Cuando tú permites la entrada a empresas externas, por ejemplo, Airbnb ha sido una punta de lanza, igual que lo fue Uber con el sistema de taxis y tal. Y es como la entrada de esa forma de verlo distinto, ¿no? Como siempre hacen, como decían, ¿no? Al menos es mi punto de vista cuando lo he visto, y es que se benefician del fallo o de las carencias que pueda tener un servicio, en este caso público, ¿no? Y dan seguridad y confianza al que alquila, en este caso, ¿no? Digo yo, claro, porque tú veías la página para alquilar vivienda y eso era farragoso, era como la de la Renfe, o sea, era horrible cómo entender cómo funciona esa página. Cuando llamabas a los teléfonos, si eso ya hace tiempo que no lo tengo alquilado, entonces desactualizado, se veía cutre, mal, y tiene que llevar una empresa de fuera para que lo ponga como bien, ¿no? Y además ellos se llevan la tajada. Y es un ejemplo que se ve eso con todo, ¿no? Es un proceso, lo que tú decías, ¿no? Vas deteriorando el servicio, lo vas dejando, y curiosamente llega una empresa salvadora externa y dice, ¿veis? Lo hace bien. Dices, no, perdona, lo has dejado morir. O sea, está muerto por tu culpa, ¿no? Por tu inacción en este caso, ¿no? Claro, y los responsables es evidente que son las administraciones públicas, ¿no? Las que dejan que se deterioren estos servicios o directamente no los crean o no existen, ¿no? Apuntaba Loreto cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que una de ellas, y la importancia que tiene la labor que están haciendo desde la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos, es poner en la misma mesa, ¿no? En el mismo grupo de debate a trabajadores y trabajadoras, a usuarios de esos servicios públicos, ¿no? Porque al final es de lo que se trata, ¿no? La queja que comentabas antes, ¿no? ¿Dónde me voy a quejar de que un servicio no funciona adecuadamente, ¿no? En el caso de servicios que están externalizados o privatizados, ¿no? Pues al final la queja individualizada pues no tiene la fuerza que puede tener la queja colectiva, la organización, cuando nos organizamos, ¿no? Como colectivo, y somos capaces de ya no solo de tener un más nivel de presión y de fuerza, sino también de conectarnos, conocer otras realidades, conocer otras experiencias y sumar esas sinergias, ¿no? Entonces, eso son cuestiones fundamentales, yo creo, en todo esto. Es necesario que la gente nos organicemos, nos juntemos con otros vecinos y vecinas, con otros trabajadores, y generemos estas herramientas de lucha pues un poco novedosas, en el sentido de que, bueno, pues a nivel laboral vemos cómo los sindicatos se nos quedan exentos, ¿no? de fuerza, y muchas veces pues son cómplices incluso de estos sistemas, ¿no? Capitalistas.
sino también eso a nivel de vecinos y vecinas, pues como en su día también las asociaciones vecinales tenían un poderío que ahora carecen de él, ¿no? Entonces todo esto hay que intentar relanzarlo para que pues entre unos y otros pues tengamos esa capacidad de reacción ante este capitalismo salvaje, ¿no? El que estamos viendo últimamente, en el que ya pues lo último que queda de ese estado del bienestar que llamaban, ¿no? En nuestro país, como puede ser la sanidad pública, algo de lo que se ha presumido tanto, ¿no? De la calidad de la sanidad pública española, pues cómo la están despedazando a un ritmo acelerado, y cómo tenemos esa información, ¿no? Está disponible a un clic de nuestro ordenador, de nuestro teléfono, como a quién va a parar esos servicios públicos, esos contratos sanitarios, quién está detrás de esas empresas, ¿no? Y qué entramado societario, empresarial hay ahí, y cómo eso está relacionado muchas veces con situaciones dramáticas, ¿no? En el que pues la gente no puede disponer de agua potable o de una calidad de vida aceptable a nivel sanitario, cómo lastran ¿cómo decirlo? Pues acaban con el futuro de nuestros hijos e hijas cuando vemos que hay una educación a varios niveles, ¿no? Como la gente que se paga una educación privada pues va a acabar en las situaciones de poder, ¿no? En los sitios de poder, los que van a manejar la política y el mundo empresarial del futuro, y como los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras pues vamos a seguir siendo la mano de obra barata y fácil, ¿no? de este sistema. Entonces, creo que es fundamental, por eso me parece muy interesante lo que hacen desde la Plataforma por la Remunicipalización, ¿no? El poner en el mismo grupo de acción a trabajadoras y trabajadores, vecinos y vecinas, que somos los perceptores también de esos servicios públicos, y cómo se ve eso, la precarización que sufres como trabajador cuando estás ejerciendo tu trabajo para una empresa privada, en muchos casos eso, fondos buitre, empresas totalmente, pues eso, muy cuestionables, implicadas en casos de corrupción, que son los que al final pues desvirtúan todo este sistema democrático, ¿no? En el que nos hacen creer como que es el mejor de los sistemas, ¿no? Y que bueno, pues nos lleva pues en definitiva a un auge al final de los fascismos, de la extrema derecha, de esa desconfianza en el sistema democrático, en el que los políticos son todos iguales, y bueno, pues estamos buscando a ver qué friki, ¿no? Que albise, qué loco nos viene a sacar, a salvar. A cambiar la torna, pero vamos, con el truco de la bolita, ¿no? Es decir, te enseño la bolita, pero te la doy por otro lado. Os iba a comentar una cosa que aquí, bueno, desde el contacto que tenemos con diferentes asociaciones, es curioso como, por ejemplo, el que vivimos aquí en San Fernando con la línea 7B, lo que estabas comentando, ¿no? El hecho de organizaros y organizarnos desde los trabajadores, ¿no? Los ciudadanos y todo esto, es curioso cómo la idea es algo perversa, y ahora os explico el tema, y es que creo que hay una intencionalidad de que ocurra todo esto. Y me explico, porque desde que estamos viendo con la línea 7B cómo se hace, lo que vemos es que se intenta separar, es decir, disgregar, que no haya unión entre el ciudadano. ¿Cómo lo consiguen? Por ejemplo, la línea 7B, pues que cada uno vaya con su propia, digamos, causa judicial por separado, sin posibilidad siquiera de formar una causa común. Eso lo plantearon desde un principio. ¿Por qué? Porque no quieren que pase como pasó, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Con el Carmel, creo que fue, ¿no? Que pasó algo parecido con el tema del metro. Lo mismo, pero ahí hubo soluciones y se dieron soluciones desde el aspecto municipal. Entonces, lo que se ha hecho aquí es una disgregación total de los diferentes ciudadanos. Y claro, esto me lleva a la siguiente. Claro, que es algo perverso, ¿no? Lo que yo quiero comentar es que hay una intencionalidad por detrás de cómo conseguir separar para que no estemos unidos. Y esto va a colación de lo que quiero preguntaros, es que a nivel organizativo, institucional, hay alguien, porque claro, si solo están un bloque, una parte del bloque, que son los ciudadanos y los trabajadores, falta la otra parte, que es la que al final tiene la llave de acceso, es decir, que es la organización, la institución, la organización, el municipio, el que sea. ¿Hay alguien que esté ahí con vosotros de algún modo, que no sea oposición política?
Bueno, a ver, en determinados momentos ha podido haber gente cuando las circunstancias sean mejores, aunque luego, bueno, ha podido ser en algunos casos decepcionante y yo creo que por eso hemos vuelto para atrás. Me refiero a gobiernos más, bueno, del cambio que se llamaban, en algunos casos... Sí, ahora hablamos de Carmena. De decepcionar, bueno, no sé yo, que yo me salto. Pero, por ejemplo, sí que hemos conseguido nosotros también contactar con gente, en nuestro caso algunos que son interventores o secretarios municipales, sí hay, que además es su trabajo, quiero decir, un interventor lo que tiene que analizar es la eficacia del servicio. El técnico, ¿no? Una persona técnica. Sí, un interventor que además tiene que decir, no, esto está mal hecho y no se puede hacer así, por ejemplo, un contrato. Muchos de ellos pues están presionados o directamente están vendidos, pero bueno, sí hay algunos con los que nosotros hemos contactado. De hecho, tenemos contacto directo y además han trabajado mucho también por el tema de la remunicipalización del agua en muchos sitios y tienen un libro. O sea, sí hemos encontrado interventores, secretarios en este nivel, así ya técnico, más de institución, no políticos, pero sí técnicos. Claro, eso es lo que os iba a comentar, porque aquí también nosotros cuando hacemos actuaciones con los institutos y tal, los técnicos son los que están muy involucrados, ¿no? Y los que hacen mucho trabajo y se mueven y a favor. Pero yo me refiero al que decide, al que pone la firma, al que hay alguien. Hombre, o es un bloque tan opaco y tan conjunto que no deja pasar ni o sea, que quiero decir que por mucho que tú luches, dices, hostia, ¿dónde vas a llegar? Yo creo que ha habido sitios donde sí, la gente ha trabajado y probablemente sigue trabajando con muchas dificultades. La gente que quiere cambiar las cosas, creo que tiene que plantearse que va a tener que hacer una dura lucha y ser aguerrido, aguerrida y no dejarse, yo qué sé, acogotar, ¿no? Y habrá veces que se pueden hacer cosas y otras que no, y que suponen mucho trabajo. Y yo sí creo que hay gente que ha conseguido cosas y que no es la mayoría y que no tienen el respaldo que a lo mejor deberían tener, porque a lo mejor si tienen más respaldo ciudadano efectivo, es más fácil que cuando ya te ves un poco más solo. La presión en la sociedad no es tan fuerte. Si la presión es fuerte, tienes más empuje, ¿no? Sí creo que hay gente. Nosotros en algunas de estas jornadas también han venido concejales de municipios donde han conseguido remunicipalizar. Y hablando del agua, me acordaba de el agua en Valladolid, que fue un trabajo durísimo. Primero de información, era una agrupación municipal en la que estaban varios grupos. Ahora Valladolid, me parece, y varios grupos. Hicieron una labor informativa buenísima, con lo que consiguieron el apoyo ciudadano. Pero luego la empresa que llevaba el agua les demandó esa remunicipalización varias veces y tuvieron un montón de juicios que se fueron alargando y que al final les dieron la razón, que esa es otra de las cuestiones que muchas veces hay que ver, si te la dan o no. En este caso se la dieron después de mucho esfuerzo y de muchos juicios y de retrasar mucho un proceso que debería... Si sale de la decisión popular, que es la de remunicipalizar el agua, y por eso han apoyado ese grupo, pues no debería ser tan complicado. Entonces, bueno, yo creo que sí hay gente. Es difícil, hay que tener mucha voluntad y mucho empuje, y hay que tener mucho apoyo también. Sí. Bueno, ahora paso contigo, Dani, para preguntarte más cositas, pero ya introduzco un poco la pregunta, porque has dicho, Loreto, un elemento que es importante, ¿no? Cuando hay quejas, cuando hay cosas así, está el tema judicial, tema legal. Y es otra pata importante que estamos viendo a día de hoy. También tenemos una serie de casos de que, bueno, el tema judicial aquí está... De alguna manera también es otro apoyo más, ¿no? En este gobierno que os digo que cómo podemos acceder a él, ¿no? Entonces, ¿cómo está a día de hoy en Madrid, por ejemplo, desde tu plataforma, desde tu colectivo de trabajadores, o sea, como trabajador, ¿no? de la Quinta... de los servicios de jardinería, ¿no? De Madrid, me imagino que de otros tantos, ¿cómo está? Si ha habido un retroceso en algún momento de otros gobiernos más progresistas de aquí en el ayuntamiento, que no creo, ¿o no? Porque lo que comentábamos antes, ¿no? De que hay gobiernos que parecen que han tenido una actuación más de favorecer la remunicipalización, pero luego no. O sea, y sobre todo porque luego han vuelto rápidamente al redil, ¿no? De lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿cómo lo ves tú?
Ha sido una batería de preguntas muy, muy grande la que te estoy haciendo, pero no sé si me quieres pillar lo que estoy diciendo. Es que yo tampoco me he perdido. Mi TDA me impide centrarme, ¿sabes? Sí. A ver, no, por retomar un poco, sí, lo que venía diciendo Loreto y lo que comentas, ¿no? O sea, ya no es solo, efectivamente, la parte vecinal y de trabajadores. Ahí está la parte política, que es el que tiene que tomar, son los que tienen que tomar las decisiones, en definitiva, y la parte jurídica. O sea, al final, todas esas batallas hay que darlas en todos estos ámbitos, ¿no? En el ámbito político es evidente que tiene que haber políticos valientes que cuando alcanzan las instituciones no se queden ahí acogotados, ¿no? Me ha gustado ese término, frente a las presiones de los grandes grupos empresariales para revertir estos procesos de privatización, ¿no? Eso es fundamental. Pero luego también está el aspecto jurídico, que eso también es otra de las patas de esto, ¿no? O sea, que al final cuando planteas acabar con un servicio privatizado y remunicipalizarlo, o evitar que un servicio público, un servicio municipal se privatice, pues tienes que acudir a los tribunales. Eso en definitiva es así. Entonces, hay que contar con la parte sindical, ¿no? Los sindicatos son importantes en esto, son las organizaciones que al final pueden ejercer de manera más efectiva esta defensa jurídica. Y si no es así, como ha sido un poco el caso de la Quinta de Torrearias, cuando recurrimos a todos los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Madrid, tuvimos la callada por respuesta, ¿no?, a nuestra petición, pues tuvo que ser la iniciativa ciudadana, ¿no?, desde un colectivo vecinal, la que asistiera buscáramos un abogado y fuéramos a los tribunales y planteáramos un recurso, un contencioso administrativo, ¿no? Un poco esa es la situación en la que, en el caso de la Quinta de Torrearias, nos encontramos ahora, y que en la jornada esta que vamos a preparar para la FRAM el 17 de este mes, pues también vamos a contar con Raúl Maillo, que es el abogado que nos ha llevado este contencioso y que está pues en su última fase. Ya estamos esperando sentencia y bueno, pues veremos a ver qué ocurre. Nosotros y nosotras no perdemos nunca la esperanza y pensamos que estas cosas se pueden ganar en los tribunales, pero bueno, la cosa, por ser realista, no pinta bien, ¿no? Entonces al final, pues el que no, o sea, no se gana la batalla que no se pelea, ¿no? Entonces al final había que dar la batalla, ¿no? Aunque a priori estaba perdida, pero había que hacerlo, y yo creo que es un poco lo que hay que animar, ¿no?, en esta jornada también a otros colectivos a que se denuncie, a que se lleve a los tribunales estas cosas y que estas privatizaciones, ¿no? Y que al final, luego también, pues cuando se llega al poder, ¿no?, cuando hay políticos que llegan al poder y tienen la capacidad de revertir estos procesos o de mejorar servicios públicos, pues hay que también empujar para que así sea, ¿no? O sea, que al final el político no hay que dejarle solo, al final ahí con todo el mogollón, y tiene que haber un movimiento ciudadano detrás que empuje estas historias, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahora mismo pues podríamos resumirlo en que estamos jodidos, ¿no? Y jodidas. O sea, la situación actual a nivel político, pues es que tenemos un ayuntamiento en Madrid con mayoría absoluta del Partido Popular, en la Comunidad de Madrid 3/4 partes de lo mismo. Entonces, bueno, pues atrincherarse, coger fuerzas y esperar momentos mejores, pero sin dejar de pelear, ¿no? Porque es fundamental no rendirse y no entregar lo público a estos carroñeros, ¿no? Esta gente que hace negocio con ello. No sé, Daniel, lo que pasa es que al final es un poco, no sé, esto me recuerda, por ejemplo, cuando lo pasó con el canal Isabel II, ¿no? Que es una empresa también que era pública, se ha vendido. Sí que, además, la gente, yo creo que como ve el logo del canal Isabel II, dice, pues esto sigue siendo público. Dice, no, amigo, no. Esto ya es privado totalmente. Claro, ahora ¿cómo se vuelve eso a hacer? O sea, porque obviamente es lo que vosotros decís, ¿no? Es difícil, se puede hacer, pero bueno, un ejemplo sí que lo hemos visto, por ejemplo, con las carreteras de peaje, ¿no? Es decir, claro, yo te devuelvo a ti toda la gestión y te lo doy otra vez público por un eurito y te lo quedas todo, con toda la deuda que lleva asociada y todas las pérdidas. Se te comes, eso es con perdón la expresión, es un muerto y lo reflotan, ¿eh? Y lo reflotan, y hemos visto que lo vuelven a poner en activo y vuelve a darse a una empresa privada para que lo explote, ¿no? Sí. Entonces, es lo que te digo, ¿no? Es decepcionante ver que no, la única opción es con abogados.
claro, en procesos judiciales que te puedes eternizar, porque claro, lo puedes alargar y además, lo que vuelvo a decir, es una guerra de desgaste. Es decir, el que queda al final gana, ¿no? Y pues se pueden tirar años. No, y que al final la ley está hecha a medida, ¿no? De estos procesos, claro, de estas privatizaciones. Entonces yo no soy un experto en el tema, ¿no? Pero el tema sanitario se pedía, por ejemplo, a la ministra, ¿no? Mónica García, que se derogara, ¿no? Una directiva, claro, que permitía estas privatizaciones de la sanidad, ¿no? Uh-huh. Entonces luego también está eso, el arrojo político para hacer estas cosas, ¿no? Para derogar leyes y derogar directivas que al final están allanando el camino a estas privatizaciones. Eso es fundamental. Sí, además hemos visto que el único caso en lo que no lo hacen y no las derogan o las hacen cosas que cambian las cosas, por ejemplo, cuando hemos visto ahora con lo de un caso de que a nivel cuando aprueban leyes, ¿no? El caso del PP con lo de ETA, ¿no? Los condenados de ETA, ¿no? Sí. Que no lo han leído. Es que no es, o sea, cuando no leen es cuando aprueban cosas que, bueno, pueden ser introductorias a un Estado de Derecho un poquito mejor, ¿no? Sí. Que es complicado, pero bueno, y en este caso es igual, o sea, ves que la ineptitud es la que marca a veces el que, bueno, pues que no se nos ha firmado, pues joder, pues podemos salvarnos, ¿no? Y es nuestro escollo, pero dices, no puede ser esto, no puede ser la única opción que yo tenga, o que tengamos, ¿no? Los ciudadanos a ese nivel, ¿no? Es que como decía Dani ahora mismo, si el político no tiene ese arrojo, y a lo mejor no lo tiene porque no quiere, quiero decir, en el caso de la derogación de la ley esta de la sanidad o de la ley Mordaza, que tanto, o sea, no me derógala ya de una vez. Hombre, además has entrado en el gobierno prometiendo la derogación y luego no lo haces, o sea, nos hacen una ley que no tenía que haber existido, pero resulta que ahora no sois capaces de, cuando estéis en el gobierno, derogarla. Entonces, esa voluntad muchas veces no existe. Cuando existe, hay que ir con todo a por ello. Y no siempre todo el mundo que dice que tiene voluntad luego la tiene. Realmente, claro. ¿No? Entonces, pues bueno, me parece que lo que dice Dani es así. Yo creo que ahora estamos viviendo un momento un poco difícil, pero hay que estar ahí y hay que estar ahí manteniendo el rescoldo para que el día que sople buen viento se encienda la llama, ¿no? No, porque si no, no sé, si no hay rescoldo, no hay llama. No, pero es que también es lo que comentabas el otro día, ¿no? Que puede dar dinero, es decir, incluso podrías, yo qué sé, otros modelos en Europa a lo mejor de colaboración público-privada, ¿no? Dando un servicio público, pero de calidad y fomentando los servicios públicos, ¿no? No privatizándolos como nos comentaste, que la idea es privatizarlo para hacer el campus universitario de la Universidad de Navarra, ¿no? Sí, con la colaboración público-privada hay que tener mucho cuidado. Es un eufemismo que hay claro, que utilizar. Pero hay que ver, yo me refería a ver ejemplos de los que sí que funcionan, ¿no? Y lo que hablamos de cómo generar negocio, por ejemplo, lo que hablamos, ¿no? Todas las posibilidades de dinero, que es lo que a ellos al final a lo mejor les puede generar el hacer un espacio público que se explote, ¿no? Con todas las cosas que implica, ¿no? Sí, el problema es ese, que si se habla de dinero y de hacer negocio, ya no estamos hablando de servicios públicos. Los servicios públicos, si generan un beneficio, tiene que revertirse en el propio servicio público, claro, ¿no? Claro. Entonces, eso, lo único que haría falta es hacer una buena gestión. Pero si el objetivo es quedarme con esos servicios públicos para hacer negocio con ellos, que lo hagan mis amigos, mis allegados o lo que sea. Los que financian mi partido. Los que financian mi partido, o sencillamente mi clase social, ¿sabes? Claro. Pues entonces acabamos con los servicios públicos, los deterioramos, que lo hacen a propósito. O sea, un servicio público podía hacerse perfecta. Y no es verdad que cuando se deteriora un servicio público que se ha deteriorado y luego lo pasas a una empresa privada, la empresa privada lo haga mejor. No es verdad. Pero el caso es que al final se lo pasamos a la empresa privada. Y hacerlo bien sería obligación de los gestores a los que se elige y de los políticos. Si tú no eres capaz de gestionar bien los servicios públicos, por lo que decías tú antes, si tú no eres capaz de hacer bien tu trabajo, te echan. En este caso, debería hacerse también así, o como mínimo exigir unas responsabilidades sobre esa mala gestión, que se podría hacer bien. ¿Qué pasa? ¿Que no es capaz? Pues mete a una persona que sea capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, yo también creo que los servicios públicos podrían funcionar perfectamente si se quisiera y se dotase de los medios y de la intención. Lo que decía antes Dani, que me encantan las cosas que hacen en la Quinta de Torre Arias.
Es que lo hacen mejor ellos que lo está haciendo el ayuntamiento, porque el ayuntamiento no tiene ningún interés, tiene un interés monetario, tiene un interés de negocio, tiene interés de hacer una exposición de luces en el parque de Tierno Galván, que se van a asustar todos los pajaritos, que nos va a tener a todo el barrio tal, porque sí, porque sacan dinero una empresa que es la que lo va a montar. Entonces, cuando el interés es únicamente monetario, de negocios, y no es para lo que te han elegido, que es para que gestiones las cosas de la gente, pues claro, cuando dicen lo de los políticos son todos iguales, que yo no creo que sea así, pero se habla del político como una persona que va buscando algo. En realidad el político debería estar entregado. O sea, debería ser el principal servidor de cualquiera. Es un trabajo vocacional, como el de bombero o algo. Entonces, pues bueno, ahí está un poco la... Sí, de hecho, en la antigua Grecia, ¿no? Era casi una condena que te eligieran, ¿no? Para representante público, porque efectivamente era una inmensa responsabilidad que tú tenías que ejercer con absoluta dedicación, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando la actividad política se ha convertido en ese enriquecimiento personal, en ese enriquecimiento de mi entorno, ¿no? Familiar y en esas puertas giratorias, en todo esto, pues al final se ha desvirtuado todo esto. Y luego importante que al final la política nos atraviesa a todos y a todas, y lo que tenemos que entender es que toda acción en nuestras vidas es política. Entonces, desde nuestro puesto de trabajo, ¿no? Como trabajadores y trabajadoras, de lo que sea, lo que hagamos, podemos mejorar siempre nuestra situación y la situación de la gente que nos rodea, ¿no? Y eso es importante. Entonces, nosotros como jardineras y jardineros del ayuntamiento hemos tratado de tener esa conexión con el barrio y transmitir pues que podemos, bueno, pues por ejemplo, nosotros tenemos una iniciativa, la Quinta de Torrearias, lo expliqué el otro día, ¿no? Es una finca agrícola, agropecuaria de 4 siglos y tal, entonces planteábamos una recuperación de las huertas y frutales e incluso de la ganadería, ¿no? Perdón. Y iniciamos un proyecto que se llamó La Quinta Huerta, ¿no? Una pequeña huertecita de 2.000 metros cuadrados, con el objetivo pues de visualizar, de hacer ver a la ciudadanía que se podía tener espacios agrícolas dentro de los jardines públicos, ¿no? Entonces, la producción que se obtiene en esa huerta pues se destina todo a una despensa solidaria gestionada por una asociación, por una plataforma de trabajadores y trabajadoras en paro. Entonces, esto empieza a generar, son ejemplos de cómo trabajadores públicos, con el hacer de su trabajo, que nosotros y nosotras somos jardineros, cuidamos un jardín, en este caso un jardín agrícola, y aportamos con nuestro trabajo una pequeña ayuda, ¿no? Unos productos a gente pues que está en precario y que no puede o tiene grandes dificultades para acceder a alimentos sanos, de ecológicos y de calidad, ¿no? Entonces, estos son iniciativas que yo creo que cada uno y cada una en su centro de trabajo tiene que ver cómo podemos mejorar la vida de la gente que nos rodea, que en definitiva es hacer política, ¿no? Desde nuestra pequeña posición, ¿no? Entonces, bueno, eso y organizarnos, juntarnos. Yo creo que es fundamental relanzar el movimiento vecinal, relanzar el movimiento sindical, ¿no? Y volver a confiar en esa política hecha desde las calles y por todos y todas, ¿no? Independientemente de lo que cada uno, las conclusiones que hayamos sacado de estos procesos, ¿no? Como el 15M, cómo se materializó en un partido político, y todo lo que ha sucedido después, ¿no? Yo creo que ha traído, le dio un vuelco a la política de este país. Este país ya no va a volver a ser lo mismo, pero no debemos caer en esa decepción, en esa frustración, en ese, bueno, al final mira qué ha pasado, ¿no? Otra vez dándonos de hostias aquí, entre los de la izquierda, para aquí, para allá. Hay que volver a, como decía Loreto, ¿no? Mantener esas ascuas, porque, bueno, pues luego ocurren cosas como la manifestación del otro día, ¿no? Por lo de el alquiler, donde ahí pues hubo cantidad de gente y hay gente decidida, ¿no? Con esa huelga de alquileres a plantarle cara a un sistema tan potente como es el sistema inmobiliario, ¿no? El lobby inmobiliario. Entonces yo creo que, bueno, que hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí a ver cuál es la chispa que enciende la llama y que nos vuelva a sacar a las calles y volvamos a vernos las caras, a hablar y a denunciar este sistema, ¿no? Esta democracia que no lo es, este sistema corrupto y tratar de poner otra vez en marcha las herramientas y los mecanismos
para hacer una política desde la gente y que para la gente, ¿no? Sí, porque, hombre, lo que pasa es que, no sé si os comenté el otro día, ¿no? El tema de que yo veo bien la lucha social y las manifestaciones, pero también lo que yo veo es que dentro de los despachos tiene que haber ahí alguien que medie también. Ciudadanía tiene que estar ahí metida. O al menos lo que hablen tiene que ser público, ¿no? Porque me hace gracia cuando hablan y amenazan, ¿no? Vamos a sacar publicado lo que hablamos en las negociaciones de tal. Bueno, pues sácalo, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, que hablemos. Y también tener en cuenta la fuerza ciudadana, que es que el problema es que solo se la acorrala, ¿no? Cada 4 años puedes elegir. Hombre, no, tendré otras cosas que hacer, ¿no? Y yo siempre tengo muy en cuenta, a mí me hace mucha gracia cuando hablan de esta gente, del anarcocapitalista, ¿no? En este caso era Alvise Pérez, que me hace gracia porque dices, esto no es anarcocapitalismo, no es. O sea, anarcocapitalismo sería, por ejemplo, yo pago a esta empresa, ¿no? Que es el caso de la pública. Bueno, pues en el momento en que no cumple lo que yo quiero, no pago. Y lo hacemos todos. ¿Cómo haces de tío? No pagar impuestos. Ya, pero no pagar impuestos, pero ese dinero se va a quedar ahí. O sea, ese dinero... Tú imagínate, el banco no quiere dinero quieto. Tú imagínate obligar a un Estado, a un banco, a un sistema financiero a no mover el dinero. Eso es un muerto. O sea, eso no lo quiere nadie. Pues no. Eso va a estar ahí. Ni yo lo voy a tocar, ni tú, ni nadie. Pero eso se queda ahí hasta que tú no lo hagas bien. Y yo creo que eso sería anarcocapitalismo. Es decir, el dinero está ahí parado. O sea, y nadie lo va a tocar. Ni tú, ni el otro, ni nadie se va a beneficiar. O sea, lo que podría ser esa revolución de decir, coño, ¿qué hacemos? Cortemos pasta. Y hemos visto además que se han empezado a organizar, por ejemplo, la Ley Mordaza, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de cómo se puede... claro, porque tú puedes salir a las calles y tú puedes quejarte, pero ellos te van a... O sea, te pueden empapelar por solamente quejarte, ¿no? Y además hemos visto lo de los 6 de Zaragoza, ¿no? Es decir, que esta gente, chavales, ¿no? Que están ahí, que se salen y se empapelan, tío, y van a la cárcel. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Dónde estamos? Porque parece que vamos retrocediendo en algunas cosas y en algunos derechos y parece que ya no nos asusta, que ya lo normalizamos, ¿no? Y deberíamos estar asustados de muchas de las cosas que pasan, ¿no? Pero mira, puedo aprovechar ahora mismo, es que justo me estás dando el pie para ello. Os comentaba antes de un acto que ha surgido también de un grupo de personas que nos conocemos, pues con... pues todos estos debates políticos, ¿no? Uh-huh. Entonces queríamos hacer algo más que debatirlo entre nosotros. Entonces hemos organizado unas jornadas, este grupo se llama Reflexión Abierta, ¿sí? Sobre distintos temas que nos interesan, que nos parecen importantes, sociopolíticos y tal. Entonces tuvimos uno en el que vino una jornada en la que estuvo Miguel Urbán, porque hablábamos de Europa, ¿no? Y de en qué nos beneficiaba o no Europa, qué significaba para nosotros. Era la época de las elecciones, además, europeas, ¿no? Uh-huh. Y vamos a tener uno precisamente hablando sobre la democracia participativa o representativa, y va a estar para hablarnos sobre ello, porque lo que queríamos era eso, pues traer a gente que pudiese un poco ampliarnos nuestros conocimientos, nuestros horizontes, nos diese motivo de debate, pero con más sustancia, ¿no? Sí. Entonces viene Pallín, ¿cómo se llama? Espérate que no me sale el nombre nunca. José Antonio Martín Pallín. José Antonio Martín Pallín, sí. Viene a charlar con nosotros. Entonces también nos invitamos, se lo he mandado a Dani, y va a ser en una librería que hay en la calle Magdalena, sin tarima. Vale. Entonces, pues, por ejemplo, nos parece el día 23. Luego el día 23 a las 7, en Sin Tarima, en la calle Magdalena. Vale. Entonces, bueno, también, ¿por qué os lo comento? Porque aparte, bueno, para que lo sepáis, si alguien más quiere acudir, pero porque es otra cosa que creo importante, que se debata, que se hable, que la gente vuelva a tener un poco de inquietud política, que no vivamos ya con el móvil al TikTok o lo que sea, que está todo el mundo metido en su mundo y no se habla, no se piensa, no se debate, no se... Esas conversaciones que se tienen trascendentales cuando eres más joven, me da la sensación de que se están perdiendo, ¿no? Entonces, no sé si entre la juventud solamente, ¿no? O entre toda la sociedad. Entonces, queríamos recuperar un poco también eso y formarnos un poco también más políticamente, cada uno con sus propias reflexiones, ¿no?
Entonces, bueno, pues creo que también hace falta esa parte de conciencia que yo creo que se está perdiendo mucho, y de conocimiento crítico, de pensamiento crítico. Sí, ¿no? Lo que comentaba un poco Paquito antes del tema de que en las instituciones públicas debe existir esa parte ciudadana. O sea, esa es la pregunta, ¿no?, que hace este debate que comentas del 23, ¿es democracia representativa o participativa? O sea, la democracia, ganamos en más democracia cuanto más participación hay de la ciudadanía en ese juego democrático, ¿no? En esa toma de decisiones. Sí. Se hizo un intento que, bueno, pues para ser una cosa así, para un gran ayuntamiento como el Ayuntamiento de Madrid, pues durante la época del gobierno de Manuela Carmena, que fueron los foros locales, yo recuerdo haber participado activamente con las mesas que llamábamos, ¿no? Había diferentes, pues la mesa de medio ambiente, de urbanismo, de personas mayores. Entonces, bueno, fue un boom, ¿no?, de participación ciudadana muy interesante, donde había muchas cosas que mejorar a nivel de cómo estaba montado todo aquello, y que luego, pues al final, fue una avalancha de propuestas, de buenas ideas, para llevar a cabo en lo público, que al final dejó en evidencia la parte técnica municipal de cómo gestionar todo eso, ¿no? ¿Y nosotros ahora qué hacemos, no? Yo recuerdo a alguna de nuestras jefas decir que estaba muy bien tener ideas, pero que ellos estaban muy a gusto antes, ¿no? Que es que ahora era muchísimo trabajo. Es que, oiga, a mí los 6.000 euros que me pagan ustedes al mes, no sé si me da para todo esto, ¿no? Claro, es que entonces, quería preguntar ese aspecto. Yo tengo mi opinión de que el gobierno de Carmena, lo que pasa es que yo no soy del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Yo soy de San Fernando y bueno, no tuve. Pero yo creo que fue un revulsivo, sobre todo por personas que eran coherentes, ¿no? Es decir, yo no sé si tú tienes esa opinión o no del gobierno que hubo con respecto al Ayuntamiento de Madrid. Hombre, yo no conozco el Ayuntamiento de Madrid, es enorme, yo puedo hablar de... Sobre todo las áreas que a ti te involucran, claro, ¿no? Y pues, te implican. Un poco lo que comentaba también antes Loreto, de que en ciertos sentidos pues decepcionó en algunos aspectos, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, en la parte de la Concejalía de Medio Ambiente, que era un poco la que nos tocaba a mí como trabajador de jardines, y además que era esta Inés Sabanés, ¿no?, la concejala, la conocíamos con anterioridad. Pues creo que fue un poco decepcionante en ese sentido de no ser capaz de haber puesto patas arriba un poco su concejalía y haber sido más valiente a la hora de haber abordado procesos pues como, por ejemplo, la remunicipalización del servicio de jardinería y limpieza. Y en el ámbito de nuestro distrito, del distrito San Blas Canillejas, pues nos pasó un poco lo mismo. Nuestra concejala, Marta Gómez, había estado a este lado de la pancarta, como decimos, ¿no? Había estado en las movilizaciones por la defensa de la Quinta de Torrearias, contra la privatización y la cesión del palacio a la Universidad de Navarra. Y bueno, pues cuando en las primeras reuniones que tuvimos con ella, ya ella en el despacho, ¿no?, como concejala, pues la sentimos como atenazada por la responsabilidad, por el miedo, por también un funcionamiento burocrático que tienen las instituciones. Imaginaros el Ayuntamiento de Madrid, una mole, ¿no?, burocrática también, en el que siempre tienes ahí a un montón de técnicos susurrándote en la oreja diciéndote esto no se puede, esto te metes en un lío, esto hay que consultarlo con los servicios jurídicos. Entonces hay que también tener ese arrojo y ese rollo de decir, mira, esto se hace porque lo decimos nosotros, porque nos han votado para que lo hagamos y porque hay una ciudadanía convencida detrás que está decidida, ¿no? Y entonces, en vez de vernos como aliados, pues nos vieron un poco como un problema, ¿no? Y recuerdo ser algo que comentábamos después de las reuniones que teníamos, ¿no?, con la Junta Municipal de Distrito, decir, ostras, esto, ¿no? Antes era una compañera que estaba a este lado en las asambleas y que lo teníamos claro, y ahora cuando vamos con estas propuestas, con la ilusión además de oye, ahora que estás tú en el gobierno, vamos a hacerlo, ¿no? Pues se pasaron los 4 años con esa frustración de bueno, sí, está muy bien, pero bueno, es que no es tan fácil, es que son muchas cosas. Se vieron desde ese primer sentirse desbordado, ¿no?, de esos primeros momentos, a luego ya yo creo que un derrotismo ahí, ¿no? Y un prometer para la próxima legislatura,
pues nosotros, por ejemplo, conseguimos una reunión con Manuela Carmena desde la Plataforma Ciudadana de la Quinta de Torrearias el mes antes de las elecciones ya, ¿no? Y entonces ahí sí, ¿no? Nos prometió todo. Nos Sí, dijo, sí salía. Claro, sí salía. Claro, Yo esa es la historia. tengo... Y sí salió, pero por la puerta, sí. Claro, ¿no? sí, yo tengo una opinión sobre ello, y es que yo creo que hubo gente válida que estaba trabajando bien, y bueno, pues precisamente lo que comentabas también, no sé si era hoy o en la otra entrevista, sobre acabar con el déficit que tenía y tener un superávit. Eso fue gracias, pues en este caso, al concejal de Hacienda, que era Carlos Sánchez Mato, y al que destituyeron cesó Carmena porque estaba el plan de ajuste y él quería utilizar ese superávit en mejorar aspectos de la vida de Madrid que además se habían quedado aparcados. Entonces, a mí me parece que a la gente más válida se la cargaron, o sea, se la cargó su alcaldesa, porque yo creo que no tenía esa misma visión de lo que había que hacer. Y con respecto a la recuperación de los servicios públicos, pues se intentó, por ejemplo, además por Sánchez Mato también, lo de hacer una empresa pública para toda la cosa de limpieza viaria y jardinería, por la que tampoco fue apoyado en condiciones. Tampoco se les apoyó cuando tuvieron problemas con lo del Open Madrid, que han estado en juicios durante muchísimo tiempo. Entonces yo creo que, y en el caso nuestro que conocemos así un poco de los servicios privatizados, pues todos estos de centros de acogida a personas sin hogar, servicios sociales, había muchos que se podía haber hecho. Lo primero que hay que hacer es una hoja de ruta y ver con cuáles se puede empezar. No vas a empezar a lo mejor con los grandes contratos de no sé qué que están en plena ejecución, ¿no? Pues empieza por lo que puedas, pero empieza. Sí. Y entonces eso fue para mí esa postura de gran parte del equipo de Carmena, cercano a ella, y ella, pues para mí decepcionante, y además lo poco que estaba saliendo adelante, pues eran los díscolos de todos estos concejales que más estaban trabajando desde el punto de vista que yo creo que era mejor y con más compromiso, pues los trataban de díscolos, ¿no? Entonces yo creo que pues se consiguió precisamente una decepción muy grande entre la gente que más había apoyado este movimiento, que era la gente más militante y de más movimientos sociales, y que los... Entonces, sí, se quedó corto. Debería haber sido al menos más para ver hasta dónde llegaba, ¿no? Porque rápidamente vemos faltó voluntad en gran parte de ese gobierno, que es verdad que era muy variopinto, ¿no? Y que venían de distintos sitios, pero en una parte me faltó voluntad, y en la que tenía más voluntad, pues no les dejaban. No tenía fuerza para eso. Sí. Les cayeron tortas por todos los lados. Sí. También es cierto que se ve como algo malo la diferencia y la disparidad, ¿no? Que es lo que da riqueza y lo que hace que todos vayamos coordinados a hacer algo mejor, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? De diferentes instituciones, tener que hablar con varios frentes para llegar a un acuerdo común, ¿no? Y parece que eso a día de hoy es muy difícil, ¿no? Es mucho trabajo, lo que tú dices, ¿no? Es que lo que tú dices, yo cobro al mes 10.000 pavos y no 8.000, y no sé yo si voy a llegar a esto, porque esto es demasiado para mí, ¿no? Entonces, bueno, es que yo qué sé, os cuento, ahora que estamos aquí entre nosotros en Petit Comité, os cuento, cuando estuvimos, fui a lo de la residencia de Mareas, ¿no? Mareas Residencias, perdón, a la Asamblea de Madrid, y fueron ahí a presentar el informe, ¿no? Que tenían, y estaban, ya os contaré más o menos cómo fue todo el proceso, que yo digo, esta gente necesita un poquito más coordinación, madre mía, pero lo que queda aquí por hacer, ¿no? Pero resulta que salieron porque avisaron, gracias a algunos periodistas, salieron representantes de no solamente de entidades políticas, en este caso PSOE, sino más Madrid, como fue también. Y recuerdo que me hace gracia el hecho de que cuando fueron a hablar, era como que no... ¿Cómo te diría? No sé cómo decírtelo. Nos decía que es que sufrían mucho los políticos, tenían muchas presiones para hacer las cosas. Nos comentaba un delegado sindical de comisiones obreras, en este caso, que estaba en una residencia, ¿no? Perdón, la auxiliar de enfermería sí era una residencia. Y decía, es que sufren mucho porque tienen muchas presiones, ¿eh? Además les meten mucha caña, y la verdad es que con 3.000 euros al mes yo no sé si compensa. Y yo miraba diciendo, por 3.000 pavos al mes a mí me hacen lo que me quiera, dame 3.000 pavos a mí, que yo te lo soluciono rápido, no me jodas. Pero claro, tú te quedas mirándole como diciendo, pues no sé, pues será... Pero digo, ¿en serio? ¿Me lo está diciendo en serio este hombre? 3.000 euros, que no sabes si compensa o no sabes por lo que tienes que sufrir para...
Bueno, es que es tu responsabilidad. Es como quien se mete a ser bombero, ¿no? Pues, coño, pues tiene que gustarte el fuego. A ser médico, pues, tendrás que aguantar la sangre un poco, ¿no? Digo yo. Pues es lo que tú decías, el tema político es voluntad, es esfuerzo, es compromiso y es algo que son problemas. O sea, no es como, no sé si te lo comenté, no es solamente cortar la banda y abrir un edificio, son problemas a diario y movidas y jodido. Sí, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos podido ver estos últimos años, como aquellos políticos y políticas más comprometidos y más coherentes, ¿no? Pues se les ha llovido de todo, ¿no? De acusaciones judiciales, el lawfare, ¿no? Acusaciones falsas, procesos judiciales, han tenido a los nazis en la puerta de su casa, en fin, o sea, que quiero decir que el buen político, ¿no? La persona que está decidida a llevar a cabo su proyecto político y por lo que la gente le ha votado, pues está claro que a lo mejor no compensa ese sueldo, ¿no? Al final, quiero decir, no compensa. Que si estás solo, pero es que son claro. Todos, quiero decirte, si solo lo sufres tú, pero no sé cómo decirte, lo que sois más, que no sé. Claro, ahí yo creo que es importante el ver cómo a la gente que ha recibido estos golpes, ¿no? Estas collejas, y que se les ha ninguneado, se les ha apartado, se les ha mal mirado, pues no han recibido el apoyo de toda la comunidad política, ¿no? De su entorno político, sino que han sido pues como vistos como apestados, ¿no? Como diciendo, no me arrimo, yo no hago lo que hace ese porque no quiero sufrir lo que está sufriendo esta persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí ha faltado un poco eso, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, bueno. Sí, pero bueno, que eso demuestra un poco que la alcantarilla que está oliendo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues mira, pues eso no funciona. Claro, o sea, esto es algo malo. O sea, denúncialo. O sea, que aparte, ahora estamos hablando de ello. Cuando han metido en juicios a quien sabemos, ¿no? Ahora. Y los otros que estaban en la, porque tú dices, en la puerta con los nazis, todos los días, berreándole cosas a la casa. Que no es justificar ni nada, pero ahora te estás dando cuenta de toda esta situación, ¿no? Y ahora las destapas y la ves. Esto lleva tiempo, ¿no? No sé. Sí. Hay intereses, claro. Pero el problema es que eso impide el funcionamiento de todo esto, ¿no? Y además el miedo de lo que hemos hablado, igual que la ley Mordaza y todo esto, es para decir, no salgas a quejarte, que a lo mejor sales calado. Y luego es muy importante los medios de comunicación. Es que la comunicación está totalmente secuestrada. O sea, los medios, pues ya sabemos, del lado que están, los medios generales, ¿no? O sea, quiero decir, el que tiene más capacidad a lo mejor de buscar la información de otra manera, pero los medios generales, o sea, los que llegan a la mayoría de la gente, pues ya sabemos están lo que... al servicio del capital. Claro. Y fíjate los medios, lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, plataformas que nos permiten, ¿no? Instagram, ¿no? Por ejemplo, Facebook. Es que, claro, suena un poco, cuando tú propones cosas de este tipo, suenas un poco a Mao Zedong, pero bueno. ¿Y por qué no puede, por ejemplo, el ente público generar una página tipo Facebook donde las asociaciones, se publiciten, se anuncien? ¿No podría hacerse como una obra social, o sea, una red social de ellos, ¿no? Claro, eso suena un poquito a... No, es evidente, vamos, que ahora que estamos hablando de servicios públicos, pues desde una banca pública, ¿no? Para todo todo el mundo hemos necesitado de un crédito para poder comprar una vivienda, desde unos servicios públicos de alquiler que tienen que funcionar adecuadamente, hasta supermercados públicos, ¿no? Cuando se ha puesto en evidencia lo que era la cesta de la compra, la dificultad de las familias para poder adquirir lo más básico para alimentarse, la necesidad de que haya una red de supermercados públicos o un control de los precios, ¿no? Tanto de los precios del alquiler como de la canasta básica de la compra, ¿no? Yo creo que hay que hablar de ellos. El sistema final, este sistema capitalista, yo creo que está llegando a unos extremos que se va a devorar a sí mismo. O sea, además están los límites planetarios, ¿no? Como el cambio climático nos está dando ese aviso, ¿no? No podemos seguir sacando más recursos y consumiendo más energía de la que el sistema natural es capaz de generar, ¿no? Entonces estamos viviendo muy por encima de las posibilidades de la humanidad, ¿no? Y además lo más sangrante es que somos una pequeña parte de la humanidad la que nos estamos consumiendo todos los recursos del planeta, mientras que las 3/4 partes del planeta están ahí viviendo en la absoluta miseria y pobreza o sufriendo guerras terribles y injustificadas, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que hay que cuestionar el sistema capitalista porque es el mal, ¿no? Sí. Que subyace detrás de todo esto que estamos. El mal es el capital, ¿no? Está claro, ya lo decía la brujería. Sí. Viva el mal, viva el capital. Viva el mal, viva el capital.
Entonces, bueno, no se puede hablar de todas estas cuestiones sin hablar de cuál es el problema de fondo, que es el capitalismo salvaje, ¿no? Y habrá que pensar en qué modelo puede sustituirlo, ¿no? Porque, bueno, cuando criticas el capitalismo, pues rápido va, mira, un rojo, un comunista y tal, que también se ha denostado, ¿no? Lo que es la ideología comunista y lo que son los valores del socialismo, del comunismo. Pero bueno, hay que pensar en qué modelos vamos a poder desarrollar como humanidad poscapitalista, porque al final, si no es de una manera o de otra, si no es por el límite planetario, va a ser por el propio sistema que se va a devorar a sí mismo. Ya no es posible seguir refundando el capitalismo más y más, ¿no? Entonces, bueno, pues en definitiva hay que plantearse debate serio, ese debate, sí. Bueno, pues ahora vamos a ir con lo que el otro día os dije, el minuto del despotrique, que puede ser 1 minuto, 2 minutos o lo que queráis, ¿no? Entonces, Loreto, si quieres empezamos por ti. Algo que tengas que decir, algo que quieras decirnos, algo que te haya quedado en el tintero. Despotricar, no sé, bueno. No sé, pues bueno, es que a mí bueno, pues mira, para despotricar del todo, pues, ¿cómo podemos permitir? Es que ya no voy por lo público, pero ya lo metemos. ¿Cómo podemos permitir, cómo se puede estar permitiendo lo que está pasando en Palestina, en el Líbano y en todo, bueno, en el mundo? Esto es una cosa que nos afecta a todos. Que hayamos llegado a permitir esto, no porque no lleve pasando muchísimos años que lleva pasando, y no porque no pasen otras cosas terroríficas en otros lugares del mundo, pero esto que es tan evidente, que hayamos llegado a permitir esto y que se permita desde lo que llaman el mundo civilizado, que ya sabemos que el mundo civilizado está basado en la explotación de otros muchos países, pero que se permita con este descaro, me parece que hemos llegado a un límite que, como tú dices, del capitalismo que ya no se puede refundar más, esto no sé a dónde nos va a llevar. Y bueno, pues no, eso es mi despotrique. Bueno, de hecho, creo que publicasteis algo de la plataforma Aquina Torres, que puede haber una manifestación o una asamblea o algo en relación con Palestina, puede ser. No sé si lo organizáis vosotros, o lo vi en tu página de Instagram o en Facebook, no sé, puede ser. Sí, bueno, yo en mi rollo personal sí, yo apoyo, claro, todas las manifestaciones y concentraciones que haya en defensa del pueblo palestino. Que pensaba que era de la plataforma. Que habíais organizado algo. No, nosotros como colectivo lo que hicimos el día del mercadillo, pues es en nuestro puesto, colocamos una bandera de Palestina. Además fue el 6 de octubre, ¿no? Vísperas de ese día había una gran manifestación convocada en Madrid. Víspera de los aniversarios del 7 de octubre, que lo pudimos ver todas y todos, ¿no? En la televisión, que el blanqueo se hizo, ¿no? De todo, sí, de ese aniversario, cómo se sigue justificando ese genocidio por parte de Israel, ese derecho a defenderse de un Estado, pues, terrorista y sionista, porque al final esto ya no es una cuestión de antisemitismo del pueblo judío, el pueblo cristiano o el pueblo musulmán, sino es una cuestión del sionismo, que es una ideología absolutamente fascista, criminal y racista, efectivamente. Entonces, pues sí, mi minuto de despotrique también va por esa línea, ¿no? De seguir denunciando esto, que ya va más de un año, que todos los días se están masacrando a población civil en Gaza, en Cisjordania, ahora en el Líbano. Quieren atacar Irán. Esto pues forma parte de esa guerra global, ¿no? Que se está llevando por un sistema que es el sistema capitalista contra el sur global y contra todo el que se oponga a sus dinámicas, ¿no? Esa economía de la guerra, y hay que seguir denunciando todo eso. Y bueno, pues tuvimos ese gesto desde la Plataforma Ciudadana de tener nuestra carpa en la bandera palestina ese día. Porque bueno, pues nuestra sensación colectiva es de apoyar esa causa y de que es una causa justa y que es un pueblo que tiene derecho a defenderse de este colonialismo, de este apartheid que están sufriendo desde hace más de 75 años, ¿no? Y bueno, pues luego invitaros, recordar eso, que el 17 de octubre a las 6:30. Este jueves a las 6:30 estaremos en el local de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, creo que es San Cosme y San Damián 24. Y ahí, bueno, pues esta jornada pues es un poco dedicada a la Quinta de Torrearias, pero bueno, para que conozcáis no solo esta problemática nuestra de la Quinta de Torrearias, sino también a la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos, el gran trabajo que están haciendo.
y animar a que sigan haciéndolo con esa dedicación, ¿no? Y ese cariño. Perfecto. Muchas gracias. No. Gracias a los dos por venir, por lo que representáis, por la lucha que tenéis, que me parece, vamos, el esfuerzo que hablamos el otro día, ¿no? A nivel personal y lo que supone, ¿no? Aparte de tu trabajo, luchar por todo esto, ¿no? Es decir, eso, bueno, habrá que ver si algunos se merecen ese sueldo que tienen con solo un 10% de lo que hacéis vosotros, ¿no? De verdad, porque me parece de verdad, pues eso, no tiene precio, es decir, no se puede valorar a nivel social, ¿no? La labor que estáis haciendo, y sobre todo lo que yo veo desde que estoy aquí, ¿no? Es de cara a futuro, ¿no? Es de cara a que quede, ¿no? A ese pozo de lo que habéis hecho, ¿no? Que quede, y la lucha y el registro, ¿no? Aquí en Radio Jabato lo intentamos hacer desde el tema audiovisual y bueno, intentamos dar voz, espacio y tiempo a vosotros, ¿no? A personas como vosotros, a otras asociaciones. En relación, Loreto, a lo del tema político, aquí tenemos Clave Jabato, pero se puede meter rápidamente un programa de política, o sea, lo que tú quieras. Vale, pues nada. Se lo he dicho también a Daniel, espacios tenéis aquí en Radio Jabato, de verdad, para lo que queráis. O sea, y agradeceros una vez más que hayáis confiado en nosotros para venir, para exponer vuestra situación, vuestras ideas y todo esto que es, vamos, agradecido totalmente. Sobre todo para que la gente también conozca, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Pues por eso, precisamente, muchas gracias a vosotros, que sois el canal que nos estáis ofreciendo pues para trasladar todo esto y que, pues oye, ojalá haya muchas oportunidades. Sí, bueno, ya vamos a ver este 17, a ver que la gente, que acuda gente, que lo vea, que escucha y, bueno, no sé si de algún modo, bueno, ya hablaremos el tema de si se puede poner en algún lado para que lo podáis escuchar, lo podemos escuchar la gente que queramos verlo. Lo vamos a grabar. Perfecto. Sí, normalmente hemos intentado grabar todo. Vale. Que además, si queréis en el blog, lo podéis encontrar todas las jornadas. Efectivamente, me parecería guay poner ahí un link para que podamos acceder a esa conferencia, que estaría guay, ¿sabes? Ya como redondo de todo esto, para que la gente también pueda ver en qué se materializa, ¿no? Todo esto que hablamos al final, ¿no? Y nada, pues agradeceros una vez más que hayáis venido. Pues muchas gracias a ti. Sí, gracias a vosotros y a todo el trabajo, valorar el trabajo que hacéis desde las radios libres y comunitarias, que es una maravilla. Ahí estamos y bueno, a ver si cada vez va un poquito a más. Esperemos. Sí, seguro. Así que nada, pues a todas y a todos, muchas gracias por escuchar este programa. Bueno, a nivel técnico hoy parece que ha salido algo mejor, no lo sé. Esperemos al final que no reviente algo, porque yo que sé, toco algo y se rompe, no que sé lo que pasa aquí. Y nada, muchas gracias por escucharnos y bueno, estáis en Radio Jabato y ya sabéis, os pongo ahora el cartelito, el cartel informativo del acto que se va a realizar este próximo 17 de octubre a las 6:30. Ahora os lo paso y bueno, estamos aquí en Radio Jabato. Nos vemos. Ponemos la música, a ver si lo puedo poner.